¿Alguna vez te has sentido pequeño frente a alguien que debería simplemente abrazarte? ¿Alguna vez has ofrecido algo con el corazón, sencillo pero lleno de significado, y has recibido una mirada de desprecio a cambio, como si lo que ofrecías no valiera nada? Ofrecí un regalo. Pequeño sí, pero dentro de él había toda una historia. Pero mi nieta se rió delante de todos. En ese momento sentí como si años de sacrificio se disolvieran en una risa. Era solo un simple paquete, sin lazo dorado ni marca cara, pero había recuerdos. Y había amor. Ella no lo vio. Y lo peor de todo, nadie a su alrededor lo vio tampoco. Parecía que el mundo había olvidado lo que realmente importa. El silencio que guardé en ese momento gritó más fuerte que cualquier respuesta que pudiera dar. Me invadió una humillación silenciosa de esas que queman por dentro, pero que se tragan con dignidad. Porque a veces elegimos no reaccionar, observamos, esperamos, y seguimos adelante con la cabeza bien alta. La verdad es que la vida me ha enseñado que la respuesta no siempre está en las palabras, a menudo está en los hechos. Y ese día me prometí, no discutiré, no daré explicaciones, pero algún día ella lo entenderá. Porque algunas cosas solo se revelan con el tiempo, y lo que ella creía un regalo barato, en realidad era parte de nuestra historia. Si alguna vez te has sentido rechazado por alguien de tu familia, si alguna vez te han juzgado por la apariencia de lo que ofreces y no por tu corazón, esta historia es para ti, porque no todos los desaires quedan impunes, y algunos giros y vueltas familiares ven en el silencio de quien supo esperar. Y ahora, déjame contarte cómo empezó todo. No era mi cumpleaños, ni Navidad, pero siempre me gustaba sorprender. Vi esa cajita en el estante y pensé, entenderá lo que significa esto. Preparé el regalo con cuidado, escribí una notita con mi letra pulcra y fui a casa de mi hija. Mi nieta, Mariana, estaba allí, radiante, como siempre. No sabía lo que vendría después. Se lo entregué con una sonrisa sincera, de esas que nacen de quien cree estar haciendo algo especial. Lo abrió apresuradamente sin mirarme a los ojos. Y entonces exclamó, lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. ¡Guau! ¿Eso es todo? Parece un regalo de una tienda de todo a $1,99. El tiempo se detuvo. Todos rieron, menos yo. En ese momento sentí que el corazón se me encogía. No era por el regalo, sino por el desprecio. Una especie de herida que no sangra por fuera, sino que duele profundamente. No era la primera vez que me sentía así en esa casa, pero nunca había sido tan evidente. Fue un golpe directo a lo que quedaba de mi silenciosa dignidad. El silencio invadió la sala, pero nadie hizo nada. Mi hija sonrió torpemente, intentando cambiar de tema. Mi yerno ni siquiera levantó la vista del teléfono. ¿Y mi nieta? Ya estaba navegando por las redes sociales, como si yo fuera invisible. En ese momento, lo supe. Lo que más me dolía no era la ingratitud, sino la indiferencia. Ese regalo no era solo un objeto. Era un recuerdo. Era una reliquia emocional. Era el lazo que mi madre llevaba en el pelo de joven. Lo conservé durante décadas, junto con un broche antiguo que me regaló en mi boda. No tenía ningún valor comercial, pero tenía el valor de una vida. Y todo eso se echó a perder con una sola frase. Es difícil explicar lo que se siente ser rechazado por la persona que amas. Nos preguntamos si cometimos un error, si podríamos haber hecho las cosas de otra manera, si amar demasiado fue el problema. La verdad es que esperaba algo a cambio. Ni un regalo, ni un gran agradecimiento, solo respeto. Pero en una familia fracturada, incluso eso parece un lujo. Ese día entendí que el conflicto entre generaciones va mucho más allá de la tecnología o la ropa de moda. Está en la incapacidad de reconocer el esfuerzo ajeno, en el materialismo que ciega, en el orgullo que aliena, y en la prisa por reírse de lo simple, como si la simplicidad fuera sinónimo de fracaso, pero no lo es. Me senté en el sofá en silencio. Permanecí allí hasta que terminó la visita. Regresé a casa con las manos vacías y el corazón apesadumbrado, pero algo dentro de mí ya empezaba a cambiar.
Porque a veces, cuando nos subestiman, nace una fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos. Y esa fuerza sería mi respuesta. Una respuesta sin gritos, pero con peso. Esa misma noche, al llegar a casa, me senté en el sillón de la sala y me quedé mirando la estantería vacía. La cajita que había traído ya no estaba conmigo, pero los recuerdos que guardaba, esos que nadie podría arrebatármelos. Cerré los ojos y retrocedí en el tiempo. Era 1964. Tenía 17 años, con un mundo de incertidumbre en mi regazo. Ahí empezó todo. Mi madre era una mujer estricta, pero de gran corazón. Trabajó como costurera en 3 casas diferentes para llevar comida a la mesa. De ella heredé el listón para este regalo. Era un trozo de satén azul pálido, desteñido por el tiempo, pero lleno de historias. Usaba ese listón los días de misa. Decía que la fe la hacía hermosa. No teníamos lujos, no teníamos oportunidades, pero sí cariño. Incluso cuando compartíamos el mismo pedazo de pan, mi madre siempre sonreía. Decía que la alegría era el don de quienes no se dejan corromper por la escasez. Lo conservé, guardé el lazo, y más tarde mi broche de boda. 2 símbolos de lo invendible. Cuando me casé, las dificultades se duplicaron. Mi marido no era malo, pero estaba ausente. Trabajaba de lavandera, planchaba ropa y cuidaba a los hijos de otros mientras criaba a los míos. A veces me despertaba con los pies todavía hinchados de la noche anterior, pero no me quejaba. Sacrificio de madre y abuela fue, para mí, una vocación, una misión. Cuando nació mi hija, cosí su canastilla a mano. Cada retazo de tela era de la casa de mis patrones. Lo hice con lo poco que me alcanzaba. Y cuando creció y tuvo a Mariana, mi nieta, pensé que todo cambiaría. Pensé, ahora me reconocerán. Ahora cosecharé un poco de lo que sembré con tanto esfuerzo y amor. Pero la vida no es un cuento de hadas. Mariana creció en un mundo diferente. Un mundo con más acceso, más comodidad y menos raíces. Nunca le interesaron mis historias. Pensaba que eran solo cosas de viejos. Y mi hija, quizá queriendo protegerla del dolor que experimentó conmigo, nunca le mostró el valor de nuestra travesía. Aún así, seguí intentándolo. Conservé el broche y la cinta durante todos estos años. Esperé el momento oportuno para dárselos, pensando que lo entendería, que lo vería como un gesto de amor, de continuidad, de identidad familiar. Pero en cambio, me hizo reír. Fue entonces cuando sentí que mi pasado se había borrado con una sola frase. Ese regalo que rechazó no costó dinero, pero valió la pena toda una vida. Fue una parte de lo que me sostuvo en los momentos difíciles. Un recordatorio de que el amor no se mide con etiquetas y que los objetos más sencillos a veces albergan los mayores tesoros. Pero para entender esto, se necesita alma y escuchar. Durante mucho tiempo, creí que el amor verdadero, ese que no exige nada, eventualmente sería reconocido, que las noches de insomnio, las dificultades, los silencios que se tragaban por la paz de alguien más, todo esto algún día regresaría en forma de gratitud. Pero la realidad es que esperar el reconocimiento de una familia desunida podría ser como plantar flores en el desierto. Incluso podrían crecer, pero es raro. No es que quisiera aplausos ni homenajes, solo quería ser recordada como alguien que estuvo ahí, siempre, en las buenas y en las malas, en todo momento. Fui apoyo durante la enfermedad, niñera en las vacaciones, consuelo en las rupturas, y, sin embargo, era como si mi papel fuera invisible, un extra en una historia que ayudé a escribir. Mis domingos siempre estaban llenos de ilusión. Horneaba un pastel, ordenaba la casa, revisaba fotos viejas, esperaba visitas que a menudo no llegaban, o llegaban con prisa, con la vista puesta en el reloj, el móvil, pero no en mí. Aún así, nunca dejaba de abrir la puerta con una sonrisa, porque la esperanza, ay, esa maldita cosa insiste en volver. Siempre pensé que Mariana, mi nieta, me vería como un espejo, no de apariencia, sino de alma, que estaría orgullosa de las raíces que yo representaba, que me haría preguntas, me pediría consejos,
pero prefería escuchar a personas influyentes que historias sobre su propia familia. Intenté no tomármelo como algo personal, pero me dolió. Lo que más me entristeció fue saber que mucho de lo que construí fue precisamente para que tuvieran una vida más fácil. Y al final, creó un abismo. Conflicto entre generaciones. Creí que les estaba ofreciendo un legado. Lo vieron como algo viejo, obsoleto, y esta distancia creció silenciosamente. Hay algo de lo que nadie habla sobre envejecer. Empezamos a preguntarnos si fue suficiente, si todo lo vivido tuvo sentido. Y cuando esperamos una mirada de reconocimiento y la recibimos, ingratitud, el mundo se derrumba. No por ego, sino por amor, porque amar y no ser visto es una forma muy sutil de desaparecer. Mantuve viva la esperanza con pequeños gestos. Una nota en la nevera, un bordado hecho a mano, un regalo con una historia. Él pensó que, con el tiempo, estas semillas florecerían. Pero no fue así, porque donde hay prisa y vanidad, no hay lugar para escuchar. Y sin escuchar, el amor se convierte en ruido de fondo. Aún así, seguí creyendo, porque en el fondo, lo que realmente quería era pertenecer. Quería ser alguien valioso, no por títulos ni posesiones, sino por mi corazón. Quería que mi familia comprendiera que detrás de esa mujer de pelo blanco había una guerrera, una que merecía respeto, no risas. Mariana siempre lo tuvo todo a su alcance. No es que fuera su culpa. Mi hija se aseguraba de que su pequeña no sufriera las dificultades que enfrentamos, pero junto con la comodidad vino cierta arrogancia, una mirada selectiva que solo ve valor donde hay una marca, un brillo o una etiqueta. ¿Y el cariño? Bueno, eso quedó en segundo plano. Desde pequeña, Mariana aprendió más de los comerciales que de nuestras conversaciones. Se sabía el nombre de todas las marcas antes de los 12 años. Cambiaba de celular con más frecuencia que de gracias. Las redes sociales se convirtieron en su espejo. Y en ese espejo no había espacio para las arrugas ni para las historias de superación. Solo imágenes con filtros y vidas perfectas. No pretendía hacer daño, creo. Pero era evidente que su mundo se había convertido en un escenario donde todo necesitaba ser mostrado, comprobado, comparado. Y yo solo era un decorado anticuado en este teatro moderno. No importaba si había llorado de emoción mientras cosía la cinta. Ella solo veía un paquete simple y sin glamour. Una vez intenté contarle que ese broche que le regalé había pertenecido a mi madre. Mariana hizo una mueca y preguntó: ¿Y cuánto vale hoy? Me dolió, porque era evidente que el valor sentimental ya no tenía cabida en su corazón. Todo era cuestión de precio, de estatus, de imagen. Dijo que le gustaban las cosas elegantes, que un buen regalo tenía que ser instagrameable. Esa era la palabra. Como si el amor se pudiera medir por los me gusta. Como si una historia generacional pudiera descartarse por no generar interacción. Ingratitud no estaba solo en las palabras, estaba en la forma en que veía el mundo. Y así, día tras día, el abismo crecía. Yo, con mis archivos llenos de recuerdos. Ella, con su muro lleno de noticias. Ninguna de estas noticias, sin embargo, tenía raíz. Todo era rápido, desechable, superficial. Lo contrario de lo que quería dejarle. Lo contrario de lo que creía que era un verdadero legado. Abuela y nieta vivían, en épocas diferentes, sí. Pero el problema era que Mariana ni siquiera intentaba comprender. No había curiosidad ni empatía. Y eso me hacía sentir como una extranjera en mi propia familia. Un pedazo del pasado que ya nadie quería cargar. Un viejo peso en un mundo acelerado. Al final, me di cuenta de que no era el regalo lo que parecía barato. Era su mirada la que se empobrecía. Una mirada que no reconocía lo que realmente importa. Y tal vez, solo tal vez, aún necesitaba aprender que la luz más valiosa no viene de afuera. Proviene de lo que llevamos en el corazón y del respeto por las historias de los demás. No respondí. Podrías pensar que debería haber dicho algo, haberme impuesto, haber armado un escándalo. Pero no. Permanecí en silencio. Un silencio denso, lleno de palabras no dichas.
porque hay dolores que no se pueden expresar y hay ofensas que sentimos en el alma antes de siquiera entender por qué. Mientras todos volvían a sus asuntos, me quedé allí, inmóvil, fingiendo que todo estaba bien, pero por dentro, algo dentro de mí estaba roto. ¿Conoces esa clase de tristeza que no hace ruido, pero que pesa sobre los hombros como un abrigo mojado? Esto era una humillación silenciosa, no por un regalo, sino por todo lo que representaba. Las palabras de Mariana resonaron en mi interior como martillazos. ¿Eso es todo? La frase era corta, pero cargaba con un mundo de desprecio. ¿Desprecio familiar? Eso no empezó ahí, pero sí alcanzó su punto álgido. Porque no fue solo la nieta quien habló. Fue toda una generación que parece haber olvidado de dónde vino. Regresé a casa con lágrimas en los ojos. La calle parecía más oscura. La llave tardó un poco en entrar en la cerradura, y cuando por fin entré, todo me pareció pequeño. Incluso el aire parecía pesado. Me senté en el sillón, abracé una almohada y dejé caer las lágrimas. Sola, sin público, sin aplausos, solo yo y el dolor. Mirar fotos antiguas esa noche fue casi una tortura. Cada sonrisa congelada en el papel parecía preguntar, ¿dónde nos perdimos? Recordé a la pequeña Mariana, llamándome abuela hermosa, pidiéndome cuentos para dormir. ¿Cuándo el cariño se convirtió en indiferencia? ¿Cuándo el amor en incomodidad? Pero aunque me dolía, no quería convertirlo en una pelea. No soy así, nunca lo he sido. Mi forma de ser siempre ha sido diferente. Llevo dentro de mí una dignidad silenciosa de quienes eligen el silencio no por debilidad, sino por sabiduría. Porque no todas las respuestas necesitan ser dichas en voz alta. Algunas las da el tiempo. A veces, la mayor fortaleza reside en no tomar represalias, en dejar que la otra persona se pierda en sus propias decisiones, mientras mantenemos nuestros corazones puros. Eso hice. Contuve mi dolor, respiré hondo y seguí adelante. Pero en el fondo, sabía, esa herida no sanaría fácilmente. Era el tipo de dolor que te enseña, incluso sin querer. Y fue en ese vacío donde nació mi decisión. No por venganza, no por orgullo, sino por respeto a mí misma. Porque hay momentos en que tenemos que elegirnos. Y elegí no mendigar amor. Elegí retirarme. Pero lo que Mariana no sabía es que todo este silencio estaba a punto de convertirse en lección de vida. Al día siguiente me levanté temprano. No por obligación, sino porque no me quedaba sueño. Preparé mi café, como siempre, y me senté a la mesa con mi libreta. Allí anoté todo lo que quería dejarle a mi nieta. Historias, recetas, consejos, un trocito de mí por escrito. Pero esa mañana, algo cambió. Tomé el cuaderno y lo cerré. Lo volví a guardar en el cajón, junto con las cartas viejas, el bordado guardado y el broche que ella había tirado. Por primera vez en años no tenía ganas de escribir. No porque hubiera dejado de amar, sino porque entendí que el amor también necesita espacio para respirar y tiempo para ser comprendido. Esa misma semana llamé a mi hija. Con voz firme y tranquila le dije que necesitaba un tiempo. Nada dramático, solo algo de distancia. Se sorprendió, intentó insistir, pero me respetó. Y colgué el teléfono sintiéndome como si finalmente me estuviera eligiendo a mí misma. No como una represalia, sino como una liberación. Empecé a cuidarme mejor. Fui a la peluquería, me corté el pelo y me compré una blusa nueva. Reactivé el grupo de costura que había abandonado por falta de motivación. Fue como si, al renunciar a la comprensión de mi familia, redescubrí quién era antes de las expectativas. Fue un nuevo comienzo silencioso y necesario. Solo le envié un mensaje a Mariana, breve, pero simbólico. El valor de las cosas no está en lo que cuestan, sino en lo que llevan. Eso fue todo, sin sermones, sin exigencias. Esa frase era mía. Respuesta elegante, un recordatorio sutil pero firme de que no todos los dones necesitan brillar para importar. Mientras todos esperaban una diatriba, una queja, un drama familiar, yo ofrecí silencio, un silencio cargado de significado, porque a veces
La mejor manera de enseñar es no interrumpir la lección que está a punto de comenzar. Simplemente dejé que la vida siguiera su curso. Y así fue. Eliminé mi nombre del grupo familiar en la aplicación. Borré fotos que me dolían. Redefiní mis espacios. No con amargura, sino con claridad. Eso es sabiduría emocional, eso viene con los años, con caídas y decepciones. Y me di cuenta de que ser abuela no significa rendirse. Significa estar presente cuando hay espacio para ello. Poco a poco, fui reconstruyendo mi paz. Y comprendí que, por doloroso que fuera, mi actitud también era un gesto de amor. Amor por mí misma. Porque herencia emocional también es esto. Mostrarles a los demás que hay límites, que hay valor, que no todo silencio es omisión. A veces es una forma de decir, ya basta. Aproximadamente un mes después, recibí una carta inesperada. Era del abogado de la familia. Dentro del sobre había un documento antiguo que había registrado años atrás. Decía que si algo me sucedía, mi nieta no heredaría dinero, sino la cinta azul y el broche familiar. Sí, ese mismo regalo que había rechazado. Dentro de la carta también había un informe de tasación de un anticuario. El broche, sencillo a primera vista, era una pieza rara de la década de 1920, con piedras naturales y un trabajo artesanal. Valía mucho más que cualquier celular nuevo, mucho más que cualquier regalo digno de Instagram, pero el verdadero valor no se podía medir con números. El abogado, un viejo amigo de la familia, decidió llamar a mi hija y explicarle todo. Mariana escuchó en silencio. Por primera vez, se quedó sin palabras. Ese regalo barato formaba parte de la colección histórica de la ciudad. ¿Y la cinta azul? Pertenecía a mi madre, a quien homenajearon en un libro sobre mujeres trabajadoras del siglo pasado. La noticia cayó como una bomba en la familia. Mi hija me llamó llorando, disculpándose. Mariana no tuvo el valor de hablarme directamente. Me envió un tímido mensaje. Abuela, no sabía, pero no respondí de inmediato. No por venganza, sino porque entendí que era su momento de reflexionar. No había atajos. Ese fue el trastorno familiar. Eso nadie lo esperaba. La pieza desechada se convirtió en el tema de un reportaje local. Adquirió valor cultural. Pero para mí, el detalle más importante fue otro. Por fin, mi historia se contaba. No por mí, sino por los objetos que habían resistido el paso del tiempo, por el recuerdo que nadie podía ignorar. La ironía es que todo esto podría haberse evitado con un simple gesto de respeto, una mirada atenta, un sincero gracias. Pero a veces, la vida necesita dar vueltas para enseñar lo que el corazón se niega a aprender. Mariana vio cómo su arrogancia se convertía en vergüenza. Y eso, vergüenza tardía fue, curiosamente, el primer paso hacia el arrepentimiento. Mientras la familia intentaba recuperar sus pérdidas, yo estaba en paz. Sentado en mi porche, tomando café y leyendo mi libro, me di cuenta de que la justicia no necesitaba escándalo. Era un justicia emocional, silencioso y poderoso. No fue mi voz la que me enseñó, fue el tiempo. Fue el valor oculto tras lo que parecía demasiado simple para ser percibido. Al final, lo que parecía solo un episodio de amor no reconocido, se convirtió en una lección para todos. La nieta que rió, la hija que guardó silencio, el yerno que ignoró, todos fueron tocados por una verdad imborrable. Y yo, que siempre había sido el cimiento invisible de la familia, finalmente fui visto, por la historia, por el recuerdo y por sus corazones. En los días posteriores a su descubrimiento, Mariana se volvió extrañamente silenciosa. No publicó nada en redes sociales, no asistió a fiestas ni respondió a sus amigos. Era como si su mundo, construido sobre la apariencia y la validación, se hubiera derrumbado. Por primera vez, no era su muro lo que dictaba sus emociones. Era su conciencia. Le pidió a su madre que organizara una visita. Él dijo que quería verme, oírme, si era posible, comprenderme. No estaba segura de estar lista, pero acepté. Cuando Mariana entró por mi puerta, parecía otra persona, más sencilla, menos maquillada. Su mirada contenía algo nuevo,
la verdad y un dejo de arrepentimiento. Abuela, la cagué fatal, dijo con la voz entrecortada. Creía saber qué era importante, pero no sabía nada. La escuché en silencio, no por frialdad, sino porque quería sentir si había sinceridad. Y la había. Aquella chica que se reía de mí ahora lloraba. Y esas lágrimas eran el agua que la semilla del cariño necesitaba con tanta desesperación. Me abrazó, un abrazo largo, pausado, sin posar, y en ese momento comprendí. El tiempo sí que enseña, y el corazón cuando quiere, aprende. Mariana empezó a hacer preguntas. Quería saber de mi madre, del listón, del broche. Por primera vez mostró interés en nuestra historia. Reconocimiento tardío, pero valioso. Me pidió ver el cuaderno que había guardado. Leyó algunas recetas, se rió de la jerga antigua, anotó frases. Dijo que quería conservarlo. Él dijo que se sentía avergonzado por no haberse dado cuenta antes. Y yo, con el corazón aún cauteloso, empecé a hacerle espacio, porque cuando hay verdadero arrepentimiento, también hay un nuevo comienzo. Poco a poco, Mariana empezó a visitarme más. Menos selfies, más té y pastel. Menos ostentación, más escucha. Y vi, con mis propios ojos, a la chica que había rechazado un regalo convertirse en alguien capaz de apreciar lo que antes había ignorado. No era perfecto, pero era real. Y eso, para mí, ya era un milagro. Me pidió que escribiera una dedicatoria para el broche. Quería enmarcarlo con la foto de mi madre y contar la historia en un video para la escuela. Dijo que necesitaba mostrarles a sus compañeros que el valor sentimental no era solo una frase de abuela. Era cierto. Era historia. Era algo que ningún dinero podía comprar. Y allí, en el sofá de mi sala, con ella sosteniendo ese broche como quien sostiene el corazón de la familia, supe, tal vez valió la pena. Tal vez todo el silencio, todo el dolor, todo el sacrificio. Finalmente había dado sus frutos. Mariana había cambiado. Y eso, lección de vida, que había comenzado como un gesto de desprecio, ahora floreció en afecto y conciencia. No todos los regalos vienen envueltos en papel de oro. A veces llegan en forma de un gesto, una historia, un recuerdo. Y si no aprendemos a ver con el corazón, seguiremos desechando tesoros que el tiempo tardó décadas en formar. Esta historia no es solo mía. Es la historia de muchas abuelas, madres y padres que amaron en silencio y fueron olvidados en igual medida. El mundo se mueve demasiado rápido. Intercambiamos afecto por me gusta, conversación por emojis, tiempo por distracción. Y antes de que nos demos cuenta, familia desunida se ha convertido en una simple formalidad en ocasiones especiales. Pero aún hay tiempo. Tiempo para recuperar el valor del tacto, de una mirada fija, de la escucha atenta. Cosas sencillas, pero esenciales. Me pregunto cuántos otros alfileres y cintas hay por ahí esperando a ser vistos. ¿Cuántas historias yacen en cajas olvidadas, en corazones heridos por amor no reconocido? Todo esto puede cambiar con una sola acción. Una visita inesperada, una disculpa, un deseo sincero de reconectar. No se trata de dinero. Nunca lo fue. Lo que realmente importa es lo que no puedes comprar. El olor de un pastel de la infancia, la música que sonaba en la cocina de tu abuela, una carta escrita a mano. Eso es todo. Herencia emocional. Solo aquellos que estén dispuestos a escuchar, con el corazón abierto y sin juzgar, lo entenderán. Mariana lo entendió. Tarde quizás, pero lo entendió. Y esto me enseñó que nunca es demasiado tarde cuando el corazón decide cambiar. Justicia emocional. Veces se disfraza de lágrima, de abrazo silencioso, de gesto humilde. Y es en estos pequeños y grandes gestos que la vida muestra lo que realmente importa. Si has llegado hasta aquí, quizá hayas recordado a alguien. Una abuela olvidada, una madre que solo quería ser escuchada. O incluso a ti mismo, intentando ser visto en un mundo que solo aplaude lo que brilla. Y si es así, no ignores esta incomodidad. Podría ser el comienzo de un nuevo comienzo, porque al final, lo que queda no son los regalos caros ni la decoración de la habitación. Lo que queda es lo que hacemos sentir a los demás. Lo que queda
es lo que construimos con el tiempo, aunque tarde años en hacerse notar. Lo que queda es lo que nace del corazón. Así que, antes de reír, antes de juzgar, antes de dar la espalda, respira, mira de nuevo. Quizás lo que estás a punto de descartar sea justo lo que transforme tu vida, como le pasó a Mariana, como puede pasarle a cualquiera de nosotros. ¿Y tú? ¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que valoras en tu vida? ¿Te has fijado en los pequeños gestos que alguien ha hecho por ti y que quizás pasaron desapercibidos? A veces, las cosas que parecen tan sencillas son precisamente las que más extrañarás con el tiempo. Quizás esta historia te recordó a alguien a quien dejaste esperando. Una llamada perdida, un abrazo pospuesto, una historia que aún no has escuchado. El tiempo no se puede revertir, pero la decisión de actuar ahora es totalmente tuya. ¿Qué harías diferente hoy si supieras el valor que ciertos recuerdos tendrían mañana? Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja un comentario abajo sobre la ciudad desde la que la estás viendo. Me encantaría saber qué tan lejos llega este mensaje. Y por supuesto, si quieres seguir otras historias como esta, con alma y sinceridad, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque a veces, todo lo que necesitamos es una buena historia que nos recuerde lo que realmente importa.